Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos preparado un tema un poco delicado, pero que es muy importante hablarlo porque es más común de lo que creemos. Para este podcast estaba planeado otro tema y vamos a hablar acerca del autismo y puntos importantes para la familia, pero eso quedará para la siguiente semana, porque esta semana, de hecho, ayer leí una estadística que me dejó muy pensativa, por eso decidí cambiar el tema, y la estadística es la siguiente. México ocupa el primer lugar en el mundo en abuso sexual infantil. 4 de cada 10 niños son em, abusados por familiares cercanos, por personas de confianza. Y bueno, el tema del día de hoy es abuso sexual infantil, cómo prevenirlo, cómo detectarlo, sus consecuencias y algunos puntos muy importantes. Bienvenidos. Vamos a comenzar leyendo el periódico El Universal. El día de ayer, 12 de noviembre del 2020, hizo la siguiente publicación. A nivel mundial, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año. Y aquí abro un paréntesis porque son solamente los casos que son informados, que son hablados. Hay muchos, muchos más eh, que aún están en secreto, ¿no? En silencio. Esto lo informó la Asociación Aldeas Infantiles SOS. Y pongan atención a esto que es alarmante, dice. Durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, se registró un incremento de casos de violencia contra menores de edad y mujeres. Desde marzo, se recibieron más de 115,000 llamadas de emergencia por incidentes contra mujeres, niñas y niños, como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Según Aldeas Infantiles SOS, en la primera infancia, es decir, hasta los 5 años, los agresores suelen ser el padrastro, 30%, abuelos, el otro 30%, tíos, primos, hermanos o cuidadores, el 40% restante. En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, que es el 19 de noviembre, se destacó que por cada 1,000 casos de abuso a menores únicamente se denuncian 100 y solo 10 van a juicio. De esa decena, solo un caso llega a condena. ¡Wow! 1,000 casos, 100 se denuncian, 10 van a juicio y solo uno llega a ser castigado. La institución explicó que esto es una estimación, pues la cifra negra es de alrededor del 98% en esta clase de delitos. Y bueno, esta va a ser nuestra base para comenzar. Y antes de profundizar aún más en el tema, me gustaría aclarar lo siguiente. Abuso sexual no solamente es cuando uno llega al acto sexual en sí. Es un englobe de comportamientos enorme que va desde pornografía, interacción sexual, contacto genital, contacto oral genital, acto sexual consentido por un niño, violación, toqueteo, una simple conversación, miradas obscenas, etcétera. Engloba todo eso. Y también una estimación algo alarmante es que 1 de cada 3 o de 4 niñas, o así como 4 de cada 5 o hasta 7 niños, es víctima de abuso sexual antes de alcanzar la mayoría de edad. Por esto sabemos que no solo los infantes son sujetos de semejante agresión, sino también los adolescentes y, claro, en especial las mujeres. Somos la tasa más alta. Voy a citar el libro Abuso sexual infantil, estrategias para detectarlo, prevenirlo y hablarlo, de Renato Vélez, de la editorial Trillas. Si tienen la oportunidad de adquirir este libro, de leerlo, se los recomiendo, más si están muy interesados en este tema. Vale la pena leerlo, es un libro excelente. Pero bueno, la página 14 nos habla de algo muy interesante y es la perspectiva de los niños que sufren el abuso sexual. ¿Qué es lo que ellos piensan cuando pasa toda esta situación en sus vidas? El pequeño, cuando ha sufrido agresiones de manera constante,
puede reaccionar de estas cuatro formas. La primera, rechaza la agresión. Esta es la parte que permite decir que el pequeño, independientemente del conocimiento que tenga sobre el abuso sexual, puede definir entre lo bueno y lo malo y puede saber que lo que está pasando, este ataque, es malo. A esto se le llama intuición. También es posible que se defienda del agresor al pensar que se porta mal y que sus papás van a regañarlo. No está de más decir que cualquier motivo por el que se rechace la agresión es buena. La segunda forma en la que ellos pueden reaccionar es indiferente a la agresión. Un infante es indiferente al contacto porque es muy pequeño para saber de qué se trata o porque el abuso ha sido tan constante que cree que no puede escapar de la situación o incluso llegar a pensar que todo lo que está pasando es normal, más cuando puede observar que otros miembros de la familia están pasando por lo mismo. La tercera forma en la que ellos pueden reaccionar es sentir agrado por el contacto. Un pequeño que siente agrado al recibir caricias nunca debe ser mal interpretado, y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto, y mucho menos hacerle sentir culpable, decirle palabras como que cochino, eso no se hace, que sucio, palabras despectivas o emociones despectivas para con él, porque el niño nunca, nunca es el que tiene la culpa. Usted debe tomar en cuenta que el ser humano está diseñado para sentir y es posible que el cuerpo del menor sienta agrado por las caricias. Y es una área que fue despertada a muy temprana edad, pero el niño no logra definir bien el porqué de esto. La cuarta reacción que un niño puede tener acerca del abuso sexual que está sufriendo es que él mismo fomenta el contacto físico. Esta es la parte más preocupante de todas. Recuerde que el pequeño no invita al sexo, no invita a la agresión, como lo vimos en el punto pasado. Sin embargo, aquel niño que busca contacto con su agresor lo hace porque quizás sea su única fuente de afecto. No olvide, el cuerpo está diseñado para sentir. Que un niño no tenga conciencia del deseo sexual no significa que no pueda sentir o que este deseo latente no puede despertar en el niño a una temprana edad. Entonces son cuatro. Rechaza la agresión, es indiferente a la agresión, siente agrado por el contacto o fomenta el contacto físico. Los niños que son abusados sexualmente pueden tener esta perspectiva, pueden reaccionar de estas cuatro formas diferentes. Con todo lo que acabamos de escuchar, acabamos de leer, las estadísticas alarmantes, definitivamente nos deja pensando. Y no solamente las personas que estamos dentro de la educación debemos saber acerca de ese tema, no solamente los maestros debemos informarnos para dar las clases, para hacer ciertas actividades con los niños que les enseñen acerca de cómo evitar, acerca de la prevención y demás. Todos debemos saber acerca de este tema, porque si cada persona que ha sido abusada hablara, nos sorprenderíamos de la cantidad de conocidos a nuestro alrededor que han sido víctimas del abuso sexual infantil. Y por ello vamos al siguiente punto. ¿Cómo prevenirlo? ¿Por qué es tan importante prevenir? Y bueno, tenemos varios puntos acerca de la prevención. Y el más conocido y el más importante es que el niño debe tener pláticas acerca de la sexualidad con sus padres. Yo sé que hay padres que rehuyen a esto, que creen que es un poco incómodo. Y aquí abro un paréntesis otra vez, porque si un padre fue abusado en su niñez, le va a ser muy, muy difícil hablar sobre estos temas con su niño. Es importante que sanemos esas heridas, es importante que el padre sea consciente y sane su niñez, porque si no lo hace va a ser muy difícil que sea de apoyo, que sea de soporte para sus niños. Eh, pues como sabemos, si en casa no se habla acerca de la sexualidad, los niños lo van a hacer en su escuela y lo van a hacer de forma errónea.
De repente se encuentran con videos, van creciendo y como vemos ahora, entre más pequeños, más hablan acerca de estos temas. Por eso es tan importante que un padre de familia tome las riendas de esta área de la vida y comience a platicar acerca de esta cuestión con sus hijos. Es muy importante la prevención y resulta esencial hacerlo porque en muchos casos los agresores no usan la fuerza física. Ellos utilizan el chantaje, la manipulación sexual, etcétera. Entonces, hay que darle estas herramientas a nuestros pequeños para que puedan estar listos ante cualquier situación. La primera es la información. La primera herramienta que le podemos brindar a los niños es la información. Y es importante que se les enseñe a los pequeños a identificar mitos o ideas vagas. Por ejemplo, los niños que están en la primera infancia, que es de los 0 a los 5 años, aún no desarrollan habilidades importantes, como por ejemplo la habilidad de abstracción. Esta habilidad nos ayuda y nos predispone a crear ideas nuevas o plantear situaciones que nos ayuden a saber manejarnos ante posibles situaciones. Esta incapacidad de abstracción que tienen los niños es la que les hace pensar que una persona mala solamente es lo que ven en las películas, ¿no? La bruja con el lunar en la nariz, un ogro enorme y feo. Ellos solamente piensan que las personas malas son las que carecen de atractivo, pero no es así y debemos enseñarles que no es así. El desarrollo del pensamiento abstracto se da hasta los 7 años de edad. Informar y educar en la sexualidad es para muchos la parte más difícil en la relación con los hijos. Inicialmente los padres no hablan de educación sexual con ellos porque creen que esto los iniciará antes de tiempo en esta actividad, en este mundo. Y aquí hay algo muy importante que se necesita recalcar, y es que toda esta información, todas las herramientas que le vamos a dar al niño, es de acuerdo a su madurez, de acuerdo a su edad, a su sexo, a su interés, etcétera. Todo esto, toda esta educación se debe dar con mucho respeto al infante, con las palabras correctas, con los gestos correctos, para que no den a entender otra cosa, para que él no se sienta incómodo. En el momento en el que él se siente incómodo es porque algo no estamos haciendo bien, em, porque debe ser muy natural. Y siguiendo con esta herramienta que es la información, se le debe brindar a los niños el conocimiento suficiente para enseñarle a respetar y a valorar su cuerpo, así como valorar y respetar su espacio personal y el de los demás. En esto recuerdo ahora una actividad que luego aplicamos los maestros, que es el semáforo de las caricias. Pero qué mejor que un padre de familia, una madre de familia lo hagan junto con sus hijos en la casa, en el hogar. Y es lo siguiente, es la imagen de un niño y vamos a ir marcando las áreas del cuerpo con semáforos, ya sea un círculo verde, un círculo rojo, un círculo amarillo. Los círculos verdes te indican cuáles son las áreas del cuerpo que está permitido que otras personas toquen, por ejemplo, la cabeza, eh, las manos, etcétera. Los círculos amarillos es cuando no, debes, debes decir que pare. Ahí no pueden tocarte. Por ejemplo, el ombligo, abajo del ombligo también, las piernas y demás. Ya los círculos rojos ya son alarmas. Ahí nunca está permitido que una persona te toque. Son los genitales, los glúteos, los pechos y demás. Y actividades como estas, que son lúdicas, son visuales, son dinámicas, les encantan a los niños y podemos tener como resultado un aprendizaje significativo de parte de ellos. Le llamamos aprendizaje significativo a todos aquellos aprendizajes que los niños hacen suyos, que los llevan a la práctica. Y haciendo
Este tipo de juegos, este tipo de dinámicas, tanto en el aula como en el contexto familiar, les puede ser de gran ayuda. Por último, vamos a dar un repaso a las secuelas y por ende cómo detectar cuando un niño está sufriendo este tipo de abuso. Y es que realmente no solamente destroza su integridad física, sino también su integridad mental y puede ser mortal. Hay personas, hay niños que llegan incluso al suicidio como consecuencia, como secuela de un abuso sexual infantil. Es por ello que es tan importante saber a qué se enfrentan para poder prevenirlos. Los niños víctimas de abuso sexual pueden sufrir daños muy severos. El aislamiento es bastante común en aquellos que se encuentran en esta situación. Para alejarse del dolor, cualquier infante se podrá retraer en la fantasía, evidenciará un comportamiento destructivo o tendrá un comportamiento dual, es decir, que se está portando muy bien y al minuto comienza a ser indiferente, a portarse mal y demás. Y bueno, algunas secuelas o síntomas físicos son dolor en el ano o el área genital, infecciones vaginales, rosaduras, comezón o trauma en las áreas genitales y ano, manchas de sangre en ropa interior y pañales inclusive. Dolor al estar sentado y al ejercitarse, dolor y sangre al orinar y defecar, infección sexualmente transmitible, dolor de panza. La panza para los niños incluye además del estómago, pecho y entrepierna. Cuando ellos son muy pequeños no logran diferenciar que su dolor es un dolor, por ejemplo, vaginal o de sus genitales, así que ellos lo incluyen como dolor de estómago. Y aparte de las secuelas físicas, también hay secuelas emocionales y hay algunas que son muy fuertes. Algunas secuelas emocionales pueden ser nivel de actividad alterado, aparición de un comportamiento seductor, expresiones sexuales en cualquier actividad, miedo a uno de los padres o a la persona agresora. Toma en cuenta que cuando el agresor es un familiar, después de que hay una relación de afectividad con el niño y el niño está contento con él o con ella, de repente todo se vuelve en terror, no lo quiere ver, le huye, etcétera. Rechazo a quitarse la ropa interior cuando se desviste, rechazo a la niñera, si ella llega a ser ella o él llega a ser la persona agresora. El niño utiliza expresiones como esa persona me molesta, me tocó mi colita, no me gusta estar con él, etcétera. Disminución del rendimiento escolar, curiosidad por sus genitales y por los de los demás que le rodean, fantasioso y o retardado en sus reacciones, desórdenes del sueño y alimenticios, tendencia a las drogas, alcohol o tabaco, actitudes o poses sexuales de adulto, miedo a cierto lugar o lugares que solía disfrutar. En adolescentes, el inicio de la vida sexual se presenta mucho antes de lo que marcan las estadísticas. Comportamiento voluble, ropa inapropiada. En esto puede ser exceso de ropa, incluso de ropa interior. Tendencias suicidas, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Estocolmo y síndrome de estrés postraumático. Con esto cerramos el capítulo del día de hoy. Espero que haya sido de apoyo y de ayuda. Recordemos cada uno de estos puntos y seamos la diferencia para que esta cifra tan alarmante en nuestro país pueda ir disminuyendo poco a poco. El objetivo de conocer todos los datos dados anteriormente y todas las estrategias es para estar alerta e intervenir en caso de ser necesario. Asimismo, ser de apoyo para el niño agraviado y su familia. Este es el canal de Educando y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente fin de semana.